Saludito mi gente de WM Electronic. En esta ocasión hemos querido analizar la etapa vertical a fondo. Ya de algunos comentarios que nuestros hermanos a veces no hablan, no dicen. Y a veces uno en los foros ve cierta respuesta y simplemente a esta falla. A veces te pregunta y alguien en el foro te dice, mira, cambia los capacitores. Pero tú cambias el capacitor y sigue el problema. Te dicen, no, cambia el vertical, el amplificador y lo cambia y sigue el problema. Entonces, a raíz de que esta falla no es solamente un componente, sino que es un circuito completo, el cual varios de sus componentes, como son resistencia, capacitores, aún fuera de la misma etapa amplificadora, puede fallar cierto componente, o sea, cierta alimentación, ciertas señales, puede fallar el micro, puede fallar la EEPROM, puede fallar el flyback, puede fallar la alimentación del B+, y todo van casi asociado a esta falla. Por tal razón, hemos querido profundizar un poquito para así cooperar con lo que son mis hermanos y la comunidad electrónica. En esta ocasión queremos llevar un saludo a Miguel Linares de Guatemala, a Pedro Suárez de México, a Joan Durán de Venezuela, Héctor Rodríguez, Ismael Pimentel, Elpidio Pérez y a toda mi gente que nos siguen desde Venezuela, República Dominicana, Argentina, mi hermano de Argentina que no tengo el nombre ahora, pero él sabe quién es, va saludado acá. Así que Dios me le bendiga a todos donde quiera que se pueda ver este video. Pues sí, mi gente, entonces continuamos con lo que es el video. En esta ocasión hemos elegido el diagrama de un LG MC83A. Es el diagrama que estaríamos analizando en el día de hoy. Hemos recogido algunas imágenes de Google para ilustrar varias fallas. O sea que no es solamente el integrado vertical. Por ejemplo, mire, si se aprecia ahí, vemos franja negra abajo y franja negra arriba. Eso no tiene nada que ver con el amplificador vertical, porque de hecho él dice que él está saliendo, que él está amplificando bien y que sus señales están llegando. Entonces, prácticamente esas líneas abajo y arriba tienen que ver con lo que es el filtrado. En el esquemático estaríamos viendo las funciones de cada capacitor, las funciones que hacen y cuáles son los que más tienden a dañarse en esa área. Miren, por ejemplo, esta otra. Si vemos, esto es similar, se ve abajo y arriba, pero aquí tenemos onda. Si se observa ahí tenemos onda, tanto arriba como a los lados. Eso entonces no es el amplificador vertical, que a veces uno lo cambia y la falla sigue igualito. Por ejemplo, son óndulos, está ondulado ahí. Eso tiene que ver con el yugo. El yugo es el encargado de esta falla. Y en el esquemático vamos a ver cómo están asociadas esa falla. De hecho, tiene que ver con lo que es falsa soldadura o soldadura fría o el yugo en corto. Deflexión vertical tiene que ver con esta falla cuando se ve siempre con ondulaciones. Entonces, vamos a continuar. Déjenme ver si tengo otra más. Aquí aparece otra más. Si se observa, esa tiene franja negra abajo y franja negra arriba y lluvia en el medio. Eso indica que el integrado vertical está saliendo bien, pero esto se debe al filtrado. Al filtrado, ahí hay capacitores secos o abiertos o de soldado que no están haciendo bien el acople, el trabajo, y por tal razón entonces se despliega la imagen. Vamos a ver entonces los tres circuitos encargados de esta falla en el televisor. Pues sí, mi gente, entonces en esta ocasión estamos tomando la muestra del LG. Este es el Jungla. Como siempre, ese Jungla es TB1231CN. Entonces vamos a ir, si vemos el puntero aquí, en el pin 24 dice que es vent out. Entonces hay tres señales importantes en la etapa vertical que debemos trabajar. Antes de uno ir a cambiar el integrado y esto, debemos, por ejemplo, medir voltaje, que vamos para allá ahora mismo, y ver si las frecuencias o señales están llegando. Por ejemplo, aquí se genera lo que es la señal vertical
se genera la señal vertical. Por ejemplo, aquí vemos que dice VRAM en el pin 22, 23 y 24. Entonces, en el 22 he mandado a tierra a través de ese capacitor, que es el 316. Ahí he mandado a tierra para cerrar ese circuito. Mientras tanto que por el pin, por el pin 23 está entrando lo que es ese pulso BNF. No sé si se puede apreciar ahí en pantalla. Vamos a buscarlo. Mire, flechero ahí. BNF. Ese es un pulso que viene del flyback. Mire, viene del flyback. Si sigamos el puntero. Seguimos el puntero. Del BNF, seguimos el puntero. Mire aquí donde va entrando al pin 23. Entonces, ese es un pulso que genera el flyback para después de que está formada aquí en la jungla. Esa frecuencia será enviada ahí, como vemos, por Bout. Entonces ese Bout llegaría entonces a lo que es el amplificador vertical. Le vamos a dar seguimiento. Entonces, los que no tienen multímetro en casa, los que no tienen el osciloscopio, pues esta señal se llama diente de sierra. Muchos ya saben que es así se llama. Entonces, 24. Aquí lo que con el multímetro, un pin a tierra y el positivo acá, debe medir más o menos 1.2 voltios. Cuando él está trabajando sería 1.2 voltios. Si usted quiere lo mide ahí en el pin 24 o lo mide en el pin del integrado vertical. Entonces vamos a continuar. Antes de seguir, miren aquí. Dijimos que en el pin 24 sale hacia el amplificador de salida vertical. Pero también sale... Vamos a buscar aquí un pin out. Mire aquí. En el 31 del mismo jungla. Pin 31. Mírelo ahí. Pin 31 dice sync out. Esto tiene que ver con lo que es el sincronismo vertical como el horizontal. Si lo ven ahí, entonces tenemos el horizontal out y sincronismo vertical. Pero como nomás nos interesa en esta ocasión el vertical, mire, eso va a salir. Eso tiene que ver con la 525 línea que maneja el TV para la cuadratura en el vertical. Entonces sale, ojo aquí con este punto, miren, esa señal sale y llega aquí a través de ese diodo Zener, que es un DZ 501 de 5 voltios. Mírenlo ahí. Vamos a buscar el puntero. Mírenlo ahí. Ese está al lado del jungla. Entonces, cuando ese es un diodo Zener limitador. Cuando ese se pone en corto, también va a haber cerrado vertical. Óigame, falla uno, ¿verdad? Va a haber cerrado vertical si él se pone en corto. Entonces, a veces uno cambia todo y el televisor sigue como que no es con él el asunto. Entonces, en el pin 31, esa señal, mire, si seguimos la línea, miren aquí arriba. Si seguimos la línea, miren ahí, Vision. Miren, ese pulso del vertical sync, que es sincronismo vertical, pasa a través de este transitor, que es un Q503, donde el colector va a tierra, pero sin embargo, esta señal o pulso o frecuencia es la que viene del jungla y la va a introducir, miren aquí, si seguimos la línea, la va a introducir al pin 2 del microcontrolador. Pin 2, miren ahí, BS-SYN. Entonces, ese BS-SYN, cuando el microcontrolador entiende que todas las cosas están bien, la va a sacar, esa señal la va a sacar a través, vamos a seguir por aquí, a través de miren aquí, si se puede ver en el pin 34, SL1, SL2, SDA1. Entonces, estas señales y estos parámetros van directamente a la EEPROM. Vamos a ver si puedo leer un poquito. Van directamente a la EEPROM. Mírenla acá. Miren ahí. CDA en el pin 5 y en el pin 6 de la memoria de la EEPROM. Entonces, la EEPROM guarda todos esos parámetros. Por tal razón, a veces, cuando uno enciende el equipo, a veces, aunque tú cambies la EEPROM, queda cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque esos parámetros están guardados.
Por tal razón a veces es bueno entrar al menú de servicio para cambiar los parámetros. Ya ustedes saben, por eso decimos que la falla la puede dar la ENPROM. El micro puede dar que no esté llegando esa señal, y como no está llegando, él también puede mandar a apagar, porque él es el que se encarga del encendido del televisor. Si podemos. Ok, ya lo hemos establecido. Por ejemplo, miren ahí, power on off, o sea, tanto encendido como apagado, se encarga ese pin 38 del micro. Cabe decir que en este diagrama que estamos leyendo se utiliza un jungla y se utiliza un micro. Hay muchos televisores que nada más traen un solo, por eso se le llama micro jungla, porque los dos circuitos vienen integrados, como es también en el caso de Daewoo. Entonces, en esta ocasión vamos ahora a ir al amplificador de salida vertical y la falla que ocurren allí. Pues sí, mi gente, entonces miren, la señal que viene del vertical out, debe haber una foto ahí en la izquierda que le está apareciendo. Ahí donde dice ese ver, que es vertical, miren, seguimos la línea. Si lo observamos, pasa por la R311, que es una resistencia de precisión. Entonces, para alimentar lo que es, miren, el 311 entraría al pin 4, que es donde entra la señal diente de sierra. La señal diente de sierra. Entonces, en el pin 4, como dijimos, me entra la señal. Pero si observamos arriba, miren, esos 24 vienen del pin del flyback, que en el flyback dice 26 voltios. Entonces, aunque diga ya 26, son 24 voltios. Seguimos la línea de alimentación. Me va a entrar al pin 6. Entonces, en el pin 6 deben haber 24 voltios DC. Entonces, continuamos. Mira, atraviesa el diodo, que ese diodo siempre da problema. A veces se pone en corto y también da la falla, que no tiene que ver con el amplificador, o simplemente a veces se calienta y tiene deficiencia por un mal filtrado, etc. Entonces, ese diodo que es 1N4005, miren, esos 24 voltios pasan a través de él, y como el diodo solamente conduce en un solo lado, aquí se pone inverso para obtener lo que es el voltaje negativo, porque estos amplificadores trabajan con dos voltajes, un positivo o un negativo. Entonces, atraviesa ese diodo y se alimenta al pin 3. Entonces, en el pin 3 deben haber, cuando él está funcionando, deben haber 23.4, porque por la caída del diodo. Si aquí llegan 24 voltios, después de él deben haber menos 7, que es la alimentación del diodo. Entonces, en el pin 3, como hemos dicho, deben haber 23.4, 23.5, un estimado 23.3. Entonces, la salida, miren ahí, en el mismo vertical dice vertical out circuito. En esa salida debe haber la mitad de voltaje que hay en el 6 y en el 3. Así que ahí deben haber un estimado a 11 o 12 voltios si él está trabajando. Nota en este caso, si usted mide en ese pin 2 con el televisor encendido, si usted lo mide ahí y no hay voltaje, es porque el vertical está malo. Ahora, si ahí hay la mitad de voltaje que hay en ambos, entonces el vertical está bueno. Ojo con esto. Otro detallito aquí, para antes de desmontar y quitar y cambiar cosas. Cuando usted venga al vertical, con respecto a tierra, ahí deben haber 12 voltios. En el pin 3 deben haber 23.4 voltios. En el pin 6 deben haber 24 voltios. Pero en el pin 4, que es la señal de entrada, como habíamos dicho anterior, deben haber 1.2 voltios. Ese 1.2 voltios en el multímetro es la señal que sale del jungla, que viene a alimentar aquí. Entonces va a salir por el pin 2, que va entonces hacia el yugo. Si observamos ahí, miren la salida, va a pasar entonces, miren aquí, me va a llegar entonces a lo que es el V-Drive, que tiene que ver con el yugo, vertical drive, tiene que ver con el yugo, pin 1. Entonces, en el pin 2, si lo observamos, vuelve otra vez para el flyback en el pin 3. Por eso esos 12 voltios tienen que estar entonces aquí en el yugo, si usted lo mide, porque van directo. Recuérdese que este es un LG. Entonces, ojo con esto. Aquí hay dos resistencias que pueden poner la imagen también pequeña y grande, o de efecto extraterrestre. Esa es la bobina del yugo. Pero entonces, miren, hay una resistencia aquí que va a tierra. Miren acá.
ese capacitor 311 es el que más se calienta y se seca. Es recomendado cambiar y poner nuevo cuando haya achicado de pantalla. Entonces, esas dos resistencias que van a tierra son las que tienen que ver también con el cerrado vertical porque se devalorizan. Entonces, tanto pueden cerrar el televisor como pueden abrirlo. O sea, ponerlo con una imagen amplia que a veces tú ni el logo del televisor ves. Entonces, R304, que es de 4.7 ohm a medio watt, las dos, esas dos se deben cambiar porque a veces se devalorizan, porque ellas son las que cierran el circuito. Entonces, mi gente, hemos hablado de esto porque a veces cuando uno mira cambia el integrado vertical porque tiene una línea, pero sin embargo él no tenía nada que ver. Usted vino y midió sus 3 voltajes, sus 4 y estaban bien, entonces el problema no es él. Entonces, recomendado entonces ese capacitor 307 que da 35 voltios tiene que ver con lo que es la bomba o generación. Ahí hay una generación in y generación L, o sea, tiene que ver con lo que es el bombeo. Entonces uno es entrada y otro es salida, pero no abordaremos mucho acá, ya que eso es para generar, porque aquí hay unos cuantos circuitos que tiene que ver. Entonces, ese generador, como si fuera, diríamos, un moto que tiene que generar, tiene que ver mucho con la alimentación de esos 35 voltios, que no son los 35, son los 24 que pasan por esa resistencia, 312, para alimentar el circuito. Entonces, aunque usted lo vea bonito, también cámbielo porque él a veces se seca y da problemas. Entonces, ya aquí hemos avanzado un poco lo que tiene que ver con esas dos resistencias que cierran el circuito a tierra, ese capacitor, el mismo diodo que a veces se calienta, si los filtros están secos, ese diodo se calienta y por ende va a calentar el amplificador de salida horizontal. Entonces, como dijimos anterior, la imagen que aparecen de inicio tiene que ver con el yugo, es por esta deformación. Entonces, la que tienen ondulaciones por falso circuito aquí en el yugo. Entonces, señores, ya hemos ese también, este capacitor que es un 312, C312, que es 0.2 a 50 voltios, también es uno de los que más se daña porque él también cierra el circuito. Como él va a tierra, siempre se daña. Y además, si observamos ahí, es de 0.22 y en algunos televisores de 0.1 a 50 voltios. Entonces, ese también es el primero en cambiar de los capacitores. Así que, mi gente, le hablé de un diodo limitador que es el 501, un diodo Zener de 5 voltios, que si se mete en corto también de ese problema, al lado del jungla. A veces la memoria EEPROM, que tiene ya los parámetros establecidos, también puede generar un achicado de imagen. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. En otra ocasión estaremos abordando más de esta falla o la horizontal. Así que Dios me le bendiga en gran manera. Recordándole que nos den su suscripción, WM Electronic, y que Papá Dios me le bendiga todo en gran manera. Así que para mi gente que vienen detrás o lo que tanta falta le hace un video de que le explique mejor las cosas, porque a veces los equipos comenzamos a cambiar todo y luego lo tiramos a la basura porque no dimos con la prueba. Señores, hasta aquí, que Dios me le bendiga a todos.